tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de México queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Diseño de Redes FTTH. Claro que las necesidades de conectividad hoy en día crecen constantemente y los usuarios exigen mayor velocidad para realizar sus actividades desde casa. Es un hecho que el presente y el futuro de las redes de telecomunicaciones viaja a través de la fibra óptica, generando mayores oportunidades de negocio en Latinoamérica y el mundo. Te invitamos a acompañarnos en nuestra sesión del día de hoy y no perderte ni un segundo de la información que tenemos preparada para ti. Sin más preámbulo, me complace en presentarles a José Carlos Aguilar Franco, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de México en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones de soluciones en fibra óptica. Te cedo los micrófonos, José Carlos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Vamos dándole a justamente esta presentación. Vamos viendo todo lo que tenemos que platicar hoy sobre el diseño de las redes FTTH que están en tanto auge y que poco a poco va creciendo más. ¿Okay? Entonces, como mencionaba mi compañero Lenin, vamos a ver el webinar de diseño de redes FTTH. Les reitero mi nombre es José Carlos Aguilar Franco, estoy como ingeniero especialista en capacitación de producto y estoy justamente para las dudas que tengan, el apoyo que se requiera. En la sección de preguntas y respuestas que está a su mano izquierda, en la parte superior, está la parte de preguntas y respuestas. Las dudas que vayan teniendo, por favor, vayan colocándolas ahí. No es necesario que se esperen hasta el final, la pueden ir colocando y les vamos a ir respondiendo al final de la sesión. ¿Va? Ok. Vamos empezando con algunos datos que se han generado después de la pandemia, después de cómo se ha ido estructurando la red. ¿Ok? En el 2020, las necesidades de conectividad en tiempos de pandemia aumentaron mucho, hablando de que en Latinoamérica crecieron los accesos a banda ancha y los usuarios empezaron a exigir una mayor velocidad. Esto debido a que aquí ya no estábamos solos en la casa. Teníamos tal vez al papá trabajando en la casa, mientras estaba el hijo trabajando para la escuela, y estaba el hijo más pequeño usando el Xbox, y está la mamá en una junta, y todo esto nos generó una necesidad de un mayor ancho de banda, por lo cual se está exigiendo una mejor calidad en cuanto a las conexiones FTTH actuales que tenemos. La banda ancha fue el ganador absoluto durante la pandemia. ¿Okay? Muchas empresas, muchos comercios, muchas áreas de diferentes industrias cayeron durante la pandemia y el Internet lo que hizo fue que mejoró. Las empresas que se dedicaban a las telecomunicaciones empezaron a tomar mucho auge y mucha potencia. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo más actividades laborales que se pueden realizar desde casa que las que pensábamos. Habían cosas que era impensable tal vez el poder hacerlas desde nuestra casa y ahora es ya algo muy común decir, hoy voy a hacer home office porque esta actividad se puede hacer directamente desde mi casa con el internet que tengo. Es una de las ventajas que se generó. El incremento de las actividades en casa realzó la importancia de tener una ancha banda fija, ¿ok? Fuera de lo que es el trabajo. Por ejemplo, digamos que son 4 miembros en una casa, 4 miembros de 15 a más años, ¿ok? Todos van a tener un celular. ¿Ok? Si aparte tienen un Smart TV para ver televisión, van a utilizar ancho de banda ahí. Si aparte están las computadoras en trabajo, más aparte está el Xbox trabajando, más aparte está la bocina inteligente, etc, etc, etc. Todo esto va a consumir un ancho de banda y es lo que nos da la necesidad de hacer el incremento en cuanto a la calidad de servicio. La educación en línea desde casa ganó muchísima fuerza. Esto debido a que por más que tratamos de amortizar la pandemia, al final lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos a ella y empezar a generar una educación a través de esta. Esto por medio de medios electrónicos. La demanda de servicios en la nube continúa acelerándose. Cada vez es más los archivos que utilizamos en la nube, más allá de lo que tenemos físicamente. Esto debido a que nos libera mucho espacio y nos genera una capacidad de procesamiento mucho mayor. El streaming ocupó espacios vacíos que dejaron las actividades fuera de casa, conciertos, gente jugando videojuegos, no sé, shows de comedia, todo ya por medio de streaming, ya por medio de internet en vivo, y esto también requiere un ancho de banda demandante. Tendencia y uso de la fibra. 5 de cada 10 casas en promedio cuentan con cobertura de fibra óptica en Latinoamérica con redes FTTH o FTTB. Esto es acorde a un estudio que hizo IDATE DigiWorks de la SEP en el 2020, en el cual el 48% de los hogares cuentan con acceso a fibra óptica. ¿Okay? Es muchísimo. Sin embargo, no es para nada lo que se quiere alcanzar.
lo que se procura es alcanzar todavía mucho más y estamos trabajando justamente para poder alcanzar más y más cada vez. Por ejemplo, FTTP, Fiber to the Placement, fibra hasta local. Tenemos FTTH, fibra hasta la casa, FTTC, Fiber to the Cabinet, FTTA, fibra hasta la antena. No nos limitamos, tenemos FTTB, fibra hasta el edificio, FTTN, Fiber to the Node, to the Neighborhood. Que tenemos una gama muy amplia de posibilidades al utilizar un FTTX. Y todo es cómo vamos a utilizar la arquitectura de fibra óptica que tenemos para poder llegarlo hasta a esa X. ¿Ok? Ahora, enfocados ya directamente hacia lo que es FTTH, FTTH significa fibra hasta la casa, Fiber to the Home. Este es un sistema que se basa en utilizar cables de fibra óptica junto a sistemas de transmisión y recepción ópticos para distribuir servicios de gran demanda como lo sería la Triple Play. La Triple Play es la telefonía, internet de banda ancha y la televisión. ¿Okay? Estos vienen en conjunto a través de una sola fibra. Esa fibra llega hasta tu router y se encarga de hacer todo el tema de la conversión para que puedas tener una señal de datos. ¿Qué ventajas tenemos al contar con una red FTTH? No requiere tanto blindaje como requiere una de cobre, ya que no corremos tanto riesgo de que vaya a ser robable. No plantea riesgos de descargas eléctricas, importante. No plantea riesgos de descargas eléctricas por lo que está llevando internamente, ¿ok? Que al final de cuentas es unas de luz. Pero, por ejemplo, si es un cable que no es dieléctrico, como sería un cable armado, un cable figura 8, sí podemos llegar a tener riesgos de descargas eléctricas porque estos son de metal. Entonces tenemos que estar constantemente aterrizando los que tienen elementos metálicos. Un elevado ancho de banda es una de las grandes ventajas que tenemos. No presenta problemas de diafonía, es decir, en el cobre, cuando tenemos dos cables de cobre que están muy juntos, los cables por la carga eléctrica que está pasando a través de ellos empiezan a generar un campo electromagnético. Este campo electromagnético lo que puede llegar a suceder es que cuando se topa con otro campo electromagnético puede empezar a pasar información de un cable a otro, teniendo ciertas fallas en la información o incluso llegar a perder toda la información. Otra ventaja es la vida útil superior al cable. Estamos hablando que la vida útil del cobre, el cobre tiene una vida útil de 15 años aproximadamente. Y la vida útil de la fibra anda entre unos 20, 25, 30 años. Entonces, quieran que no, 10 años de diferencia, si dejamos en 25, es bastante. ¿Okay? Es tal vez una inversión que valga la pena hacer por temas de qué tanto tiempo nos va a durar este cableado. Tienen un tamaño y peso reducido. Estamos hablando que tienen un tamaño y peso de menos de la mitad del cobre. No es posible interceptar las señales. En el cobre es muy sencillo interceptarla, más bien. Simplemente vas a hacer un pequeño acceso, colocar otro cable de cobre y ya tienes acceso a la señal. En la fibra tendrás que hacer ciertos procesos que no están tan sencillos y que sí requiere cierto material para poder realizar este tipo de intercepciones. Entonces no está tan sencillo. Y una baja atenuación sobre las señales. Con el cobre tú cada cierta distancia vas a tener que estar metiendo para levantar la señal. ¿Por qué? Porque el cobre va a hacer que la señal eléctrica se vaya perdiendo muy rápido. O sea, para 100 metros te funciona excelente, 200, pero ya para distancias muy largas ya no es lo óptimo. ¿Okay? Por eso es que tienes que estar metiendo para levantar. En caso de la fibra óptica sin ningún inconveniente puede llegar a 20 kilómetros. ¿Okay? Entonces es una gran mejora al hacer esa comparativa. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Okay? No es como una desventaja, simplemente como tomar en cuenta. Componentes y equipos de prueba son costosos, sí y no. Por ejemplo, si el día de hoy ustedes decidieran que ya no se quieren dedicar a las telecomunicaciones, sino quieren ser músicos, quieren abrir un estudio musical, tienen que comprar consolas, computadoras, los programas, tienen que comprar guitarras, baterías, a todo lo que implica el entrar a algo nuevo. Entonces es lo mismo, cuando se empezó a trabajar con el cobre, se empezaron a requerir equipos especializados, pero es solo eso. Se requiere personal especializado. Es un punto que por medio de capacitaciones correctas se va a ir llenando esa necesidad y exige una mayor planificación. Eso sí es cierto, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el cobre a veces es muy sencillo al momento la regué aquí me quería hacer una desviación. Bueno, aquí coloco esto, encinto y ya estuvo. Con la fibra no es así. Con la fibra tendremos que hacer un corte, tenemos que hacer un empalme, tendremos que recalcular nuestro presupuesto de pérdida óptica. Entonces ya no está tan sencillo como lo podría hacer con el tema del cobre, eso sí. O sea, sí se requiere una mejor planeación, perdón. Ok.
Ahora vamos a ir entrando a la parte del diseño de la red, ¿va? Vamos a ver 3 puntos importantes. ¿Ok? Primero, análisis de los requerimientos. Los principales puntos a considerar en el diseño de una red son el tipo de información que se va a transmitir, la velocidad de transmisión y la longitud de la red. ¿Por qué? Tipo de información. No es lo mismo la información que vas a transmitir si tú estás en una red para una casa, para una red empresarial, para una red para antenas 5G, ¿okay? La información que vas a transferir es diferente. Incluso ciertos equipos activos van a variar. Entonces es importante que tomemos en cuenta qué información vamos a poner. La velocidad de transmisión con la que vamos a llegar, con 1 giga, con 10 gigas, con 100 gigas, tenemos que saberlo para elegir la parte de los equipos activos. Y la longitud de nuestra red. ¿Ok? Esto debido al tema del presupuesto de pérdida óptica y también el presupuesto en cuanto a todo lo que vamos a comprar para nuestro billete de materiales para la instalación de la red. Punto número 2. Se tienen que elegir los transmisores ópticos. Los transmisores ópticos se van a ir con base en la distancia, el ancho de banda y la potencia. ¿Ok? Los transmisores ópticos serán nuestros transceivers, que son nuestros transmisores receptores. Esos van a enviar, son los que se van a encargar de convertir los pulsos eléctricos en pulsos de luz y los pulsos de luz en pulsos eléctricos. ¿Va? Entonces hay que elegirlos muy bien para el tipo de la red en la que vayamos. También, por ejemplo, no es lo mismo un transceiver para una fibra monomodo que para una fibra multimodo. El monomodo va a utilizar un láser especializado y el multimodo va a utilizar tal vez una luz LED, una luz BCL, o sea, puede variar dependiendo también, el costo pronto también puede variar dependiendo la red a la cual la vayamos a construir. Y después la planeación del tendido del cable, ¿ok? Ya la parte física, que sería, tenemos 2 tipos de instalaciones comunes, que es la subterránea y la aérea. Digo comunes porque también tenemos la acuática, pero esa es muy especializada, por eso no la vamos a tocar ahorita. El tipo de instalación en cuanto a tipos de conectores, las soluciones que vas a hacer para tu tema cometido, los cables que vas a realizar, tanto el que puedes fabricar tú, el que se fabrica desde fábrica, el que vas a utilizar en la planta interna para hacer el punto de demarcación. Todo esto para hacer como tu billete general de todo lo que necesitas checar. ¿Ok? Entonces, necesitamos considerar, así en resumen, tipo de fibra y las uniones. Es muy importante. No es lo mismo una OM1 que una GC52D. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una es multimodo y una es monomodo. Una alcanza distancias cortas, una distancias largas. Hay que ver cómo es que la vamos a utilizar. La elección del transmisor y receptor con base en todo lo que acabamos de ver. Dispositivos que van a estar conectados a la fibra. Las atenuaciones, en el cual vamos a ver las atenuaciones de las fibras, atenuaciones por conectores, por empalmes, reflexiones, todo lo que sea nuestro presupuesto de pérdida. La sensibilidad de los receptores, muy importante tomando en cuenta que por normativa un transmisor va a estar en una red tipo B de 1 a 5 dB de potencia y en el receptor tenemos por normativa de menos 7 a menos 28 dB. Entonces hay que verificar que la potencia con la que estemos llegando no sea demasiada y no lleguemos a saturar la sensibilidad del receptor. El margen de envejecimiento de los elementos que vayamos a utilizar y la capa física en general. Ahora, un punto muy importante al momento de hacer un diseño de una red es el presupuesto de pérdida óptica. De hecho, creo que es de los más importantes. El presupuesto de pérdida óptica va a ser la suma de 2 cosas, la atenuación interna y la atenuación externa. ¿Okay? Se suman estos dos y tenemos la atenuación total. La atenuación interna es la suma de los factores intrínsecos, es decir, la absorción, la dispersión, todo lo que es lo que se va perdiendo en la fibra. Este dato, a menos que fabriquemos tal cual la fibra, no es tan común que nosotros hagamos esta suma. ¿Por qué? Porque ya suele venir en la pérdida por kilómetro de nuestro cable. ¿Okay? En la ficha técnica ya viene una cierta pérdida estándar y esa es la pérdida en la cual estamos sumando todos estos elementos. Y los factores extrínsecos es la suma de los empalmes, de los conectores, más otras cosas, como lo puede ser, por ejemplo, un atenuador, como lo puede ser un divisor óptico. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque cada cosa que nosotros vayamos teniendo va a ir sumando y va a ir disminuyendo sobre todo nuestra potencia para llegar a nuestro receptor final. Por ejemplo, un conector epóxico, un conector de laboratorio tiene una pérdida de 0.3 dB. Un conector de campo tiene una pérdida de 0.5. Un empalme tiene 0.2. Una fibra GC52D tiene 0.35. Pero 0.34. GC57A2, GC57B3, 0.35. Tenemos diferentes pérdidas que tenemos que ir agregando, tenemos que ir sumando.
¿ok? Y todo esto, la suma va sobre, bueno, más bien la resta, perdón, va sobre la potencia de salida. Es decir, si yo tengo 5 dB de potencia y tengo 5 empalmes, ya tengo un dB completo, ese dB se lo voy a restar. A lo largo de toda mi red tengo 5 dB, se lo voy a restar. Ya me quedan 4 dB de potencia. Y así yo tengo que ir sumando, o sea, tengo que irle restando a esta potencia todo lo que yo voy agregando de elementos hasta el punto en el que yo ya sepa con cuánta potencia voy a llegar a mi receptor. Si llego con mucha potencia, quemo mi receptor. Si llego con poca potencia, mi receptor no va a leer la potencia. También tomen en cuenta, por ejemplo, que que un splitter 1x8 tiene una pérdida de aproximadamente 10 dB. ¿Okay? Entonces es simplemente ir viendo todas estas partes para poder sacar el resultado final. Ahorita no me da tiempo de hacer un ejercicio tal cual por el tiempo de 1 hora que tenemos, pero es de suma importancia poder verificar estos factores. ¿Ok? Ahora, una vez que realizamos todo el tema del presupuesto de pérdida óptica, porque el presupuesto se tiene que realizar previo a hacer la instalación, tenemos también que considerar la capa física. La capa física son los componentes que van a formar parte de una red. Hablamos de cableado, hablamos de cierres de empalme, divisores ópticos, conectores, distribuidores, cajas terminales, todo lo que va a formar parte de. Ahora, yéndonos a la parte del cableado, que suele ser a veces la parte de mayor tiempo en cuanto a la instalación, tenemos 3 tipos de cableado que tenemos que identificar. 1, el cableado troncal. 2, el cableado de distribución. Y 3, el cableado de acometida. Aquí les voy a lanzar una segunda pregunta. ¿Qué cable es el que puede contar con mayor densidad de fibras? ¿El cableado de acometida, el cable de distribución o el cable troncal? ¿Me pueden apoyar con su respuesta, por favor? Tenemos que un 12% nos dijo que cable de acometida, un 21% nos dijo cable de distribución y un 66% nos dijo que cable troncal. Voy a ocultar los resultados en este momento y les voy a decir que efectivamente la mayoría en esta ocasión eligió la respuesta correcta. Es el cable troncal. El cable primario, el cableado troncal. Este cableado suele cubrir el anillo central. Es el cable con mayor número de hilos. El número de fibras va a depender de la cantidad de abonados que vayamos a dejar. Existen diferentes tipos de cable. Por ejemplo, puede estar en tema de un cable dieléctrico, un cable armado, un cable ADCS, un cable figura 8. Las diferencias que podemos encontrar, por ejemplo, un cable dieléctrico, un cable 100% dieléctrico tal cual, no conduce electricidad a través de pero con la desventaja de que no es autosoportado, se tiene que instalar por medio de la técnica del hachado. Un cable armado, un cable con alta resistencia para poder ser directamente enterrado, puede soportar que lo pisen, un cable de uso rudo, se podría decir, con una armadura metálica de una aleación de acero con cromo, acero corrugado con cromo. El cable ADCS de los más comunes, el cable que es completamente autosoportado, es All Dielectric Self Supporting, un cable dieléctrico que soporta su propio peso gracias al elemento de aramida que se le agrega. El elemento de aramida es el que va a soportar la tensión. Esto al momento de ser extruido se extruye junto con la capa exterior, por lo cual ciertas fibras de esta capa de aramida quedan junto con la capa exterior del cable, por lo cual suelen hacer como, es la parte en la que se soporta la tensión. De hecho, los que han trabajado con ese tipo de cables, cuando estás desforrando y jalas la cubierta, se viene mucha parte de la aramida con ella, por lo mismo de la manera en la que están estructurados. Un cable figura 8, que tiene un elemento metálico en la parte superior para poder tener el soporte directamente desde aquí. Están unidos por una parte central de membrana. Es la característica principal que tiene ese tipo de cables. Son los que más densidad van a tener porque son los que se van a encargar de salir desde la central y hacer tu anillo principal, hacer tu red principal sobre la cual vas a trabajar. De estos vas a tener que hacer una distribución hacia los puntos claves a los que queramos llegar. Y es entonces cuando van a entrar los cables abonados o los cables de distribución. Estos se van a conectar directamente al cable primario. Los cables se configuran respecto a la cantidad de edificaciones o clientes a los que se van a tener servicio. Y existen cables dieléctricos armados ADSS figura 8. Existen de muchas maneras. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar 2 ejemplos. Tenemos un cable figura 8. Mini figura 8 es un cable que tenemos nada más un tubo holgado internamente y tenemos 2 elementos de fibra.
Tenemos lo mismo de los elementos para darle un tema de autosoporte. Tenemos el ADSS FTTX, que tiene una alta densidad, tiene un diseño compacto, bastante maleable. Tenemos de muchos tipos de cables que se van a adaptar acorde a la necesidad que vayamos teniendo. Y el tercero es el cable de acometida. Esos son los puntos de conexión entre la línea de distribución y el cliente final. Por lo general son cables con una sola fibra, importante mencionarlo, una sola fibra para clientes normales, lo normal que se suele llevar, y se utilizan dos fibras para clientes empresariales. ¿Okay? Para servicios empresariales, uno va para transmitir y uno va para recibir. Existen diferentes tipos de cables para diferentes escenarios. Suelen ser construidos con fibras insensibles a las macrocurvaturas, armados con líneas de acero para autosoporte o con aramida para lo mismo del autosoporte, y están construidos con materiales resistentes a las llamas. ¿Ok? Tenemos dos tipos de cables, se podría llamar planta externa y planta interna. Planta externa, como lo que son el cable de distribución, el cable troncal, diseñados para soportar todo el tema de la intemperie, temas de sol, tema de lluvia, tema de cambios climáticos. Es para ese tipo de cable soporta esto. Por eso suelen soportar 25 años. El problema es que para que soporte tanto, se requieren agregarle ciertos químicos. Son químicos que no pueden estar en contacto con el ser humano. La normativa nos indica que no podemos tener más de 10 metros de cable de planta externa dentro de alguna planta interna. ¿Okay? Esto debido al daño que puede llegar a generar a las personas si llegamos a tener alguna combustión. Por eso están los cables de planta interna. Los cables de planta interna están diseñados con cubiertas LSZH, cubiertas Riser, cubiertas Plenum, que son cubiertas diseñadas para que en caso de que haya algún incendio, alguna quemadura, no suelten halógenos que puedan hacerle daño al ser humano que convive todo el tiempo con el cable que está dentro. Los cables de acometida entran en estas dos, que serían cables de planta externa interna. Son cables que tienen soporte son cables que tienen la capacidad de soportar elementos externos, pero aparte tienen el tema de que químicamente están diseñados para que no suelten halógenos en caso de que tengan algún incendio. Por lo mismo, estos cables no son tan resistentes como lo sería un cable de planta externa, pero funcionan mucho al momento de poder soportar bastante tiempo el tema de la intemperie. ¿Okay? Entonces, es aquí donde entran este tipo de cables. En cuanto a cables de acometida, por ejemplo, tenemos el MDU, un MDU de 3 milímetros, un desforre sencillo, tiene cubierta, aramida y nuestra fibra. Cable minifigura 8 FTTX, cable mini FTTX. Tenemos los cables mini breakout, cables que son para distribución en zonas ya un poco más grandes, pero llegando todavía con un FTTX. Puedes llegar, por ejemplo, un FTTB con ese tipo de cables para hacer una distribución hilo por hilo. Depende mucho de cómo queramos diseñar la red. Ok. Existen diferentes tipos de arquitectura para llevar la fibra hasta el punto X, que sería el FTTX, como por ejemplo lo puede ser el FTTC, el FTTN, FTTA, FTTH. FTTC, hablando de un Fiber to the Cabinet, llegamos a un gabinete previo a hacer la distribución hacia nuestro edificio. Un FTTB, fibra hasta el edificio. FTTN, llegamos hacia un vecindario. FTTH, llegamos directamente hacia las casas. Y la arquitectura va a ser muy adaptable a cómo queramos entregar el servicio. Arquitectura hablo tanto del tema de cómo va a construir la red como los elementos que va a llevar. Por ejemplo, un FTTS, un FTTN, vamos a llegar a un gabinete de distribución con el cual vamos a poder entregar los servicios a diferentes tipos de servicios, válgame la redundancia. Podemos tener combinaciones, sí, por ejemplo, de aquí a aquí es un FTTC, un Fiber to the Cabinet, y después de aquí a aquí es un FTTH, un Fiber to the Home, un Fiber to the Building, Fiber to the Office, depende cómo lo queramos llevar. En un FTTH, ¿cómo va a funcionar? Un FTTH es lo que se le conoce como una red de estrella pasiva. Es una red point-to-point y las redes punta-multipunto también. En este caso es una point-to-multipoint. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar esta? Vamos a tener la central, un punto de empalme que va a ser nuestro cierre en el cual vamos a hacer divisiones y vamos a llegar a entregar servicios. ¿Cómo van a ser estas divisiones? Por medio de un divisor óptico. ¿Ok? Hablando en este caso de un splitter PLC. Este va a llegar con una señal, un hilo se va a conectar al común y ese hilo va a ser la división para entregar los servicios con un 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 y así vamos aumentando dependiendo de la cantidad de divisiones que queramos tener. Me gustaría lanzarles una tercera pregunta.
¿Cuántos niveles de división pueden encontrarse en una red GPON? Es decir, ¿cuántas veces una señal la puedo dividir? Ok, voy a publicar los resultados. Tenemos que un 10% nos dijo que una vez se puede hacer la división, un nivel. El 45% nos habló de 2 niveles y el 44% nos habló de 3 niveles. Por poquito, pero efectivamente, son 2 niveles de división. Ahorita les voy a explicar el por qué. Es la manera en la cual se tendría una red GPON estándar, en la cual tenemos nuestro primer nivel de división y posterior a esto, cada salida de esta la vamos a volver a dividir. ¿Qué sucede? Digamos que este es un 1 por 8 y este es un 1 por 8, ¿ok? Quiere decir que este me va a restar 10 dB de mi potencia total y este me va a restar 10 dB de mi potencia total. Es decir, si yo estoy saliendo con 5 dB y le resto 10 dB, ya estoy en menos 5. Si le resto otros 10, ya estoy en menos 15. Si le resto otros 10, estoy en menos 25. Recordemos que el rango de recepción es de menos 8, perdón, de menos 7 a menos 28. Me quedan 3 dB para poder jugar, pero no estoy considerando la longitud de la fibra, los conectores, los empalmes. Todo esto no lo estoy considerando. Entonces, eso va a hacer que al hacer 3 divisiones, yo exceda mi presupuesto de pérdida y ya no tenga una red posible para funcionamiento. Por eso es que solamente en una red GPON utilizamos una división de primer y segundo nivel. Ya para hacer una configuración más personalizada ya no se hace con divisiones PLC, sino se hace con DWC. Ahora, un splitter PLC, ¿cómo funciona? Importante mencionar que existen 2 tipos de splitter. El splitter PLC y el DWC, hablando de temas de potencia. El splitter PLC va a dividir la potencia en N cantidad de salidas. ¿Ok? Es 1 por N. Lo que hace como función es que va a dividir siempre por la mitad. Es decir, si yo tengo un 100% de mi potencia, aquí yo tengo 50 y 50. Si yo quiero que sea ya no 1 por 2, sino 1 por 4, cada una de mis salidas la voy a volver a dividir en 2. Entonces ya tengo una entrada, 2 salidas que vuelvo a dividir, ya se vuelven 4 salidas. Vuelvo a dividirlas, se vuelven 8. Es por eso que van múltiplos, multiplicándolo siempre por 2. ¿Ok? El 100% de la potencia que entra aquí va a estar dividida en potencia de salidas iguales, ¿ok? Es decir, todas estas van a tener la misma potencia. Este tiene 25, 25, 25 y 25. En caso de que en una red tú quieras manejar temas desbalanceados, tenemos los splitters de WC, que son potencias configurables. Esto lo que va a hacer es que va a entrar la luz y por medio de los factores de reflexión y refracción, cierta luz va a reflejarse y cierta luz, como son 2 cristales que están funcionando de manera conjunta, cierta luz se va a refractar hacia el otro extremo de nuestro divisor, teniendo cierta potencia hacia un lado y cierta potencia hacia el otro. Dependiendo cómo manejemos la opacidad entre estos dos, es cuánta potencia va a ir hacia aquel lado. Esos son configurables con un 60-40, 90-10. Hay gente que lo pide como 95-5 para tener un 95 constante dando servicio y un 5 para mantenimiento. ¿Okay? Depende cómo se quiera manejar. El sistema Triple Play, que es el sistema más común, es el sistema que ofrece voz, video y datos por internet. Esos se van a enviar al cliente por medio de una sola fibra. ¿Ok? Son de manera bidireccional y lo que hacen es que cada uno tiene una longitud de onda. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Nosotros por tecnología FWDM, que es Filter Wavelength Division Multiplexing, vamos a manejar la división de onda del video, que es de 1550. Vamos a trabajar con la de voz y datos, que son las de 1310 y 1490, en el cual yo el video lo voy a estar enviando. El video a final de cuentas no necesita retroalimentación, entonces nada más con que lo esté enviando basta. Y yo voy a tener uno para enviar y uno para recibir en cuanto a voz y datos. ¿Okay? Esos van a ir en conjunto también y se van a enviar hacia el WDM. Esto que tenemos aquí se va a ir por un hilo de fibra y ese hilo de fibra se va a dividir. Es decir, todas las personas que estén compartiendo los hilos de fibra que nacen de este hilo singular van a compartir la misma información. Es por eso que, y lo comparto, hay muchas veces que tenemos el por qué me siguen dando un teléfono si yo ya no utilizo un teléfono. Esta respuesta es porque otros usuarios sí siguen usándolo, por lo cual no pueden sacar tal cual la longitud de onda del servicio que están entregando, porque sería quitársela a todos los demás que están compartiendo este mismo servicio. Y es por eso que está funcional. El WDM lo que hace es que toma las longitudes de onda, las junta
y las hace viajar por medio de una sola señal. ¿Okay? Los que conocen el disco de Pink Floyd, se llama más o menos así, toma la luz y la divide. Y del otro lado hace lo mismo con una demultiplexación, es decir, los vuelve a juntar o los divide, depende cómo vaya a ser. Y el FWDM lo que hace es que es la combinación de dos o más longitudes de onda por medio de filtros. Es decir, va a combinar las longitudes de onda de descarga de 1550 y 1490 con las de carga de 1310, entregando un servicio que va a ser bidireccional. ¿Okay? Entramos por un lado con la televisión, por otro lado con los demás servicios y estamos teniendo una retroalimentación constante. ¿Okay? Este es el servicio que es la tecnología que nos hace poder tener nuestro servicio de internet hasta nuestra casa. Ok, ahora, sobre las topologías. ¿Las topologías qué son? Las topologías son la manera en la cual nosotros vamos a hacer el diseño de una red en cierto territorio, en cierta área, en cierta posición. ¿Ok? Por ejemplo, esta topología es una red tipo bus. Una red bus es aquella topología que se caracteriza por tener un único canal de comunicación al cual se le van a conectar diferentes dispositivos. De esta forma, todos los dispositivos van a compartir el mismo canal. Es decir, yo estoy llegando, digamos que de aquí es mi salida, ¿ok? Entrego el servicio, viene por acá, entrego. Viene por acá, entrego. Viene por acá, entrego. Viene por acá, entrego los últimos dos. ¿Qué sucede si yo fracturo mi red en este punto? Si yo fracturo mi red en este punto, a ver, permítanme un segundo. Si yo fracturo mi red en este punto, lo que voy a generar es que todo lo que está posterior a eso pierde información. ¿Ok? Entonces, ya no se vuelve una red tan fiable por sí misma. Pero sería la desventaja que podríamos llegar a encontrar al momento de tener una red tipo bus. Posterior a eso tenemos, por ejemplo, también la red tipo estrella. La red tipo estrella es una red en la cual todas las estaciones están conectadas directamente a un punto central. ¿Ok? Todas las comunicaciones se hacen a fuerzas a través de ese punto. ¿Ok? No hay una opción de otro, ya que los dispositivos no están directamente conectados entre sí. Además de que no se permite tanto tráfico de información porque tenemos que estar filtrando en este punto intermedio. Es decir, yo lanzo información para acá, lanzo información para acá, lanzo información para acá. ¿Qué sucede si llego a romper alguna de las líneas? Simplemente la señal ya no va a llegar a esa línea. ¿Ok? Otro tipo de red que podemos encontrar es la red tipo anillo. La red tipo anillo suele ser una de las topologías de red más comunes en la cual cada estación tiene una conexión única de entrada y otra de salida. Cada estación va a contar con un receptor y con un transmisor, lo que hace que vaya a funcionar como un traductor, por así decirlo. Esto pasando la señal hacia la siguiente estación. Digamos que yo tengo aquí mi inicio de servicio. Voy avanzando por medio de un OADM, dejo una caída, por medio de otro ADM dejo una caída y así consecutivamente. Si es más, si no ADM con puros PLC, voy dejando cierta parte de cableado para poder hacer divisiones. Imaginen esto a través de imaginen que esto es una cuadra de un residencial muy grande, ¿ok? Todo esto está dividido, obviamente no se va a ver como un círculo, se va a ver más como un cuadrado raro. Y cada punto de estos, el primero es nuestro punto de distribución, ¿okay? Nuestro data center. Y cada uno de estos es un poste en el cual estamos nosotros dejando un cierre de empalme. No quiere decir que no hayan postes en el inter de esto, pero los postes de cierres de empalme es donde vamos a hacer la extracción de cierta cantidad de fibra. ¿Esto por qué? Porque yo de estos cables voy a empezar a sacar mis cableados de distribución para llevarlos hacia las zonas finales a las que yo necesite llegar. Es por eso que es tan importante la interconexión entre los diversos puntos. Desventaja de este tipo de red. Si yo corto aquí, ya no sigue mi red, ya no continúa y perdemos la señal. Entonces es una de las principales desventajas que podemos llegar a tener. Posterior a esto también tenemos la red tipo árbol. Okay, la red tipo árbol no es una topología de red en la que los nodos están colocados en una forma de árboles, por eso que tiene el nombre, está muy obvia. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes de estrella interconectadas, salvo que esta no tiene un concentrador central. Es decir, yo tengo aquí mi servicio, entrego, pero también puedo entregar otro servicio que se va a encargar de dividir este mismo para llegar a otros servicios. Por ejemplo, esta es muy parecida a lo que tendríamos con una red tipo PLC.
¿Qué problemas tengo con esto? Si yo logro romper aquí, todo lo que está adelante pierde el señal. Por eso también tenemos la topología tipo anillo doble, ¿ok? La topología anillo doble es igual a la topología anillo, con la diferencia que hay un segundo anillo que le agrega cierta redundancia. Esto va a conectar los mismos dispositivos para incrementar la fiabilidad y flexibilidad de la red. Cada dispositivo de red forma parte de una topología de anillo independiente. Es decir, regresamos al ejemplo de nuestra central. Yo aquí estoy entregando el servicio y por otra zona diferente estoy entregando mi segundo servicio. O sea, imaginémoslo por el otro lado en el cual vamos teniendo ciertas salidas por otros lugares, etc., etc., pero siempre llegando a los mismos puntos. ¿Esto debido a qué? Imaginémoslo que por alguna razón el cable que yo tenía tendido baja la catenaria, por lo cual ahora está muy a disposición de que un camión pase y se lo vuele ese cable. Si ese cable lo cortan, digamos que es este el de abajo, lo llegan a cortar, la señal en una red de anillo normal se perdería. Pero en una red de anillo doble, lo que vamos a hacer es que al momento de que se corta mi señal, yo voy a tener una segunda red que va a entrar a entregar el servicio. Es por eso que suelen ir por caminos separados, porque si fueran por el mismo camión puede tener la posibilidad de cortar ambos cables de tajo y ya no tiene sentido hacer la redundancia. ¿Ok? Entonces es por eso que si se rompe una, la otra entra a poder entregar el servicio. De hecho, hay splitters, hay divisores ópticos que tienen una característica que no son 1x2 o 1x4, sino que son 2x2, 2x4, 2x8. ¿Esto porque para tener dos canales de entrada hacia mi red, es decir, para tener redundancia, en el cual si el cable que venía por este extremo llega a fallar, el cable que viene por este extremo empieza a entregar la señal. De igual manera, también suelen utilizarse este tipo de redes para poder hacer mantenimiento. Okay, muchas veces cuando hacemos el mantenimiento de una red, si nosotros estuviéramos haciendo pruebas y tenemos que desconectar la red, eso nos genera a nosotros una pérdida en cuanto al servicio que estamos entregando. Lo que hacemos para no generar estas pérdidas es tener un anillo doble con una redundancia para decir, ok, vamos a trabajar con la red A, entonces la red B empieza a hacer tráfico de información, se queda haciéndolo. Ahora, ya pasó una semana, N cantidad de tiempo. Ahora yo quiero darle mantenimiento a la red B. Va, entonces mantengo la red B fija y la red A empieza a dar el servicio. ¿Ok? Entonces se vuelve un ciclo en el cual ya tenemos mucho más segura la red que nosotros queremos llegar a tener. Esto hablando en cuanto a topologías que se utilizan en redes exteriores, es decir, para casas en general. Las dos que voy a mostrar ahorita son topologías más utilizadas en data centers. Por ejemplo, la red tipo Maya es una red de topología en la cual cada nodo está conectado a la mayoría de los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos. Si la red de Maya está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción entre las comunicaciones. ¿A qué voy con esto? Este tipo de red suele utilizarse mucho en los data centers porque no nos podemos dar el lujo en un data center de perder información. Todo lo que hemos estado viendo ahorita, por ejemplo, de tener un anillo doble, todo esto, funciona siempre y cuando el data center esté funcionando. Si mi data center no funciona como nosotros quisiéramos, entonces no importa que tenga 2, 3 o 10 anillos, la información no va a llegar porque no estoy teniendo un transmisor fijo con el cual estoy entregando el servicio. Es por eso que son tan importantes la red tipo Maya o una red totalmente conexa. La red totalmente conexa es una topología que tiene una eficacia casi perfecta en el cual todos los nodos están unidos. Aquí se muestran las topologías que al unirlas se vuelve completamente conectado nodo con nodo. Por ejemplo, este nodo tiene conexión con este nodo, con este nodo, con este nodo, con este nodo, con este nodo. Solamente no está conectado directamente a este y a este, pero es la manera en la cual tenemos diferentes caminos para poder entregar la información. Eso nos resguarda y nos asegura que la información que vayamos a tener sea óptima todo el tiempo. Ahora, mostrando todo esto, ¿cuál es la mejor topología de red que puedo llegar a tener? Muy sencillo. Hacer una red mixta. ¿Ok? Es decir, no tenemos que elegir una. No tenemos que siempre casarnos con un tipo de topología. Las topologías son algo orgánico. Son algo que se van a ir dando con base en cómo tengamos el lugar al cual vayamos a instalar la red. Por ejemplo, yo puedo tener una red tipo anillo para mi cable troncal y empezar a hacer la distribución, luego hacer divisiones,
a ser acometidas por una red tipo bus, una red tipo árbol, dependiendo de cómo sea que yo la quiera llevar a mi usuario final, es el tipo de topología que voy a utilizar. Entonces, simplemente esto. Siempre consideren utilizar topologías mixtas. Consideren utilizar un anillo que voy a interconectar a un bus, que voy a interconectar a una estrella, pero dentro de mi anillo, en este punto, tengo una red totalmente conexa para asegurar que el servicio que estoy entregando vaya a mantenerse firme, etc., etc. Entonces, ahorita compartimos un poco de todo lo que fue el cómo establecemos una red de fibra, hablando en términos FTTH, y me gustaría que entráramos a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Va? Yo voy a pasarme ahorita aquí a leer las preguntas que están colocando. A ver. Permíteme un segundo. Ok. Tomando en cuenta que son máximo 2 niveles de división, construir una topología de anillo de unos 10 nodos, por ejemplo, puramente con PLC no sería factible, ¿verdad? Ahí te va cómo funcionaría esto. En la red de anillo, la razón por la que yo les menciono que en ese tipo de red es donde va el cable troncal, es porque es el cable que más densidad tiene. Lo que haríamos en este caso, más allá de hacer una división por medio de 10 splitters, es ir dejando cierta cantidad de mi cable original en los cierres de empalme. Entonces, esa cantidad de hilos que yo estoy dejando son los que yo voy a enviar empalmados con cable de distribución a posteriormente dividirlos. Sí, sería imposible completamente hacer una división con puros PLC para hacer una red tipo anillo. Muchas gracias por la pregunta, Rubén. Este evento se podrá ver después. Se va a compartir la sesión finalizando todo esto. Sí, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hola, soy Claudio de Formosa, Argentina. ¿Qué podrías decirnos sobre redes balanceadas y desbalanceadas? Ok, es un punto que no toqué ahorita tal cual la profundidad por la amplitud que podríamos llegar a tener, en el cual la red balanceada y desbalanceada tienen sus ventajas, sus desventajas. Por ejemplo, la balanceada tiene la ventaja que va a llegar a más cantidad de usuarios y va a llegar a mayor distancia. La desventaja que tiene es que los servicios que están cerca de la central suelen ser servicios que no son de tan alta calidad. ¿Por qué? Porque tú en este punto estás saliendo con mucha potencia. No le has quitado tantos elementos a la potencia como para que se vuelva algo tan viable. Entonces, los elementos que están cercanos a la central, o sea, es decir, las casas, suelen llegar a tener bastantes fallas. Suelen arreglarse con un acoplador, pero no es tan factible hacerlo. Con una red desbalanceada, lo que podemos hacer es que utilizando cierres de empalme con divisores desbalanceados en combinación con PLCs, con balanceados, podemos tener una personalización mucho mayor de la red, en el cual, por ejemplo, si yo quiero entregar servicio a los que están cerca de la central, lo que voy a hacer es que cerca de la central voy a colocar un divisor óptico 95.5. Ese 5 lo voy a dejar como bajante y ese 95 lo voy a dejar correr. Sobre ese 5 de potencia que yo dejé, ya puedo empezar a hacer mis divisiones y voy a llegar con una potencia, dependiendo de la distribución, pero vas a llegar entre 20 y 25 dB de potencia y te funciona perfectamente para el tipo de red que nosotros queramos hacer. Espero que sí te haya solucionado la duda, Claudio. Buenos días. ¿Se puede utilizar una red doble anillo, dos proveedores diferentes y sumar la totalidad de la velocidad? No, porque al final de cuentas, esa red de doble anillo va a salir de un mismo data center. A menos que compartan el mismo data center, no sería factible. La red de doble anillo es una doble redundancia para un data center. ¿Okay? Entonces, es la manera en la cual sería funcional. Un saludo, Jessica. A ver. El diseño de red, ¿qué define la cantidad de divisiones que se hacen en primero y en segundo nivel? La especificación de la mayoría de los equipos GPON indica 1 por 128. Sin embargo, en México la división máxima aplicada es de 1 por 64. ¿Cómo pueden determinar cuántas divisiones se hacen en primero y segundo nivel para respetar lo anterior? Eso está bastante sencillo. Cada divisor óptico que nosotros vayamos a colocar tiene cierta potencia. ¿Ok? Dependiendo, lo que mencionaba, por ejemplo, un 1 por 8 tiene una pérdida de potencia de 10 dB.
Un 1 por 16 tiene una pérdida de 12.5, me parece, o 13.2, no recuerdo exactamente el dato. Pero conforme vayamos agregando, más pérdida vamos teniendo. Okay, entonces, por ejemplo, tú sin problema podrías colocar un 1 por 8 que te quita 10 y luego un 1 por 16 en un segundo nivel de división, siempre y cuando tú mantengas que restándole a la potencia de tu transmisor los divisores ópticos, más la fibra, más los conectores, más los empalmes, tú llegues con tu receptor con la potencia óptima para poder leer el servicio de datos que tú estás enviando. Si llegas con muy poca información, con muy poca potencia, quiere decir que hiciste demasiada pérdida y no estamos llegando a entregar el servicio como deberíamos y no va a llegar a leer el receptor. Si estás llegando con demasiada potencia, quiere decir que estamos saliendo con mucha fuerza de nuestro receptor y necesitamos tal vez procurar hacer nos da la posibilidad de hacer mayor cantidad de divisiones o nos da la posibilidad o la necesidad, perdón, de tener que colocar atenuadores para poder atenuar la señal y que quede óptima la señal para el receptor. Es recomendable poner un nivel más de spliteo en un data center para aumentar mayor capacidad de clientes en planta externa. Por cada puerto de tu ONT, tú vas a poder entregar hasta 128, hasta 172 usuarios. Puede ser más, pero se supone que son 72. Entonces, por cada puerto de tu ONT, tú lo que vas a hacer es que a cada puerto en una red GPON estándar, tú le vas a entregar 2 niveles de división. Donde los coloques va muy acorde a como tú lo vayas a entregar. Ok, pero respetando que por puerto van a ser unos 72 usuarios aproximadamente. ¿Es correcto usar la distancia lineal para el budget o considerar la distancia óptica? No alcancé de entender bien la pregunta, Vladimir. Voy a tratar de más o menos cuadrarla. Tú al momento de hacer el presupuesto de pérdida óptica, el budget óptico, lo que tienes que hacer es tomar en cuenta la pérdida que va a generarte toda la fibra. Es decir, si tú estás del punto A, o sea, y toma en cuenta que al momento de hacer un presupuesto no es del punto A al punto B, sino es del punto A al punto B, al C, al D, o sea, tiene muchos caminos con los cuales vamos a llegar. Entonces, si yo del punto A al punto B estoy gastando cierta cantidad de fibra, se suma toda la cantidad de fibra, se multiplica por la pérdida de la fibra, incluyendo también el tema de almacenamiento que se tiene que dejar, y eso ya se considera como la pérdida que se va a sumar en nuestro presupuesto de pérdida óptica. O sea, dividir con un splitter por 2 en data, o sea que con una boca de OLT puedes traer 2 nodos de calle. A ver. Sí se puede dividir directamente en el data center. Okay, sí se puede, pero repito, es muy dependiendo de cómo vayamos a hacer nuestra red. A ver. Ok, Gerson menciona que para la persona que preguntó con el anillo doble de 2 proveedores, se podría utilizar el balanceo de cargas para enviar X cantidad de datos para cada proveedor, dependiendo del data center en el cual vayan a estar. Si necesitas ampliar una red que contiene 2 divisores ópticos para ampliar el de 8 puertos por uno de 16 puertos, hay que cambiar las OLTs. No, si la potencia te da, no es necesario. O sea, todo depende mucho de la potencia que tú estés enviando. Si la potencia se ajusta, aún haciendo un nivel de división, o sea, quitar el de 8 por uno de 16, no habría necesidad. A ver si hay alguna pregunta que haga falta. ¿Alguien más tiene alguna duda que puedan colocar? A ver. Claro, si mi red es de 2 niveles de 8 por 8, o sea, 64 clientes, mi puerto OLT es de 128, ¿puedo dividir ese puerto una vez más? Ahí te va. Es que vuelvo a lo mismo. La razón por la cual nosotros estamos colocando solamente 2 divisores es por la pérdida que nos genera. Entonces, colocar un tercer divisor nos haría tener todavía más pérdida. Entonces, lo que conviene en este caso para poder ampliarla es que en lugar de usar 8 por 8, perdón, de 1 por 8, lo que haga sea colocar divisores con una mayor cantidad de división. Usar 1 por 16,
puedes usar uno por 64, uno por 32, siempre y cuando se ajuste al presupuesto de pérdida óptica del transmisor y de tu receptor. ¿Va? Bueno, si no están llegando más preguntas, en este momento voy a regresar los micrófonos a Lenin. Les agradezco mucho por estar presentes en la sesión y nos estamos viendo en futuras presentaciones. Gracias, José Carlos. Esperamos que hayan disfrutado de este seminario y que la información compartida les sea de gran utilidad para sus futuros proyectos en fibra óptica. Les recordamos que en Fibras Ópticas de México contamos con la solución completa para redes pasivas de fibra óptica para toda Latinoamérica y el mundo. Les dejamos nuestros datos de contacto y de igual forma los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar muy pendientes de nuestros próximos webinars y cursos.